Después de esta publicación, Jesús Adrián Romero hizo una aclaración acerca de qué significaba esto. Nosotros como cristianos desde Filas de Jesucristo dimos una respuesta. La respuesta bíblica que nosotros dimos es que Jesús dijo que nosotros debemos amar primeramente a Dios y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús Adrián Romero ofreció una nueva respuesta. Esta respuesta de Jesús Adrián Romero de verdad que me inquietó mucho y yo dije, no, nosotros como cristianos debemos dar una respuesta a esta respuesta filosófica de Jesús Adrián Romero, que creo que va contra el conocimiento de Dios, va contra la palabra de Dios, no tiene nada de cristocéntrico ni bibliocéntrico. Creo que Jesús Adrián Romero sobrepasa los límites y sigue en su persistencia enseñando que nosotros debemos amar primeramente al prójimo y luego a Dios. Es decir, primeramente es mi persona, luego viene el prójimo y en tercer lugar amamos a Dios. Quiero que veamos las declaraciones que este hizo para poder entender. Aquí están las declaraciones. En su declaración, ¿verdad? Dice lo siguiente. Empezaré tratando de usar una lógica muy simple. En la explicación, Jesús mismo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el requisito para amar a nuestro prójimo es amarnos nosotros mismos. Por eso la declaración, como a ti mismo. O sea, vean lo que dice primeramente Jesús Adrián Romero. Dice que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que no hay un solo mandamiento en amarnos a nosotros mismos. Claro que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero no hay un solo mandato que nos diga, ámense ustedes mismos. No hay un solo mandato. No es un mandamiento bíblico. El primer mandamiento es amar a Dios y después a nosotros mismos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no hay un mandato de decir, ámense ustedes mismos. No, claro que debemos amarnos nosotros mismos y la mejor forma de amarnos es obedeciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo que Jesús está queriendo decir cuando dice, amen a su prójimo como ustedes mismos, está relacionado con el libro de Levítico. Este es un mandamiento que yo estaba, pero Jesús lo amplió. ¿Por qué digo que Jesús lo amplió? Digo que Jesús lo amplió porque Jesús lo llevó a un extremo más amplio. Dice la palabra en el libro de Levítico. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, Jesús lo lleva a un extremo más amplio. ¿Por qué? Porque Jesús lo lleva a darnos a entender que amar al prójimo es aún mayor, porque se nos dijo ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Odien a sus enemigos. Ahora yo les digo, amen a sus enemigos como ustedes mismos. Oren por los que los persiguen y los ultrajan. Y es ahí donde Jesús quiere llegar. Que amemos no solamente a nuestro prójimo o a nuestro hermano de la iglesia, sino que amemos al que está allá afuera. Ese es el significado de amar en este contexto. Ahora, en segundo lugar, Jesús Adrián Romero hace otras declaraciones que también son bastante polémicas y creo que es necesario aclararlas. Dice lo siguiente. Todos dicen que Dios es primero en sus vidas, pero con mucha frecuencia sus relaciones con los demás dejan mucho que desear. En este tiempo de situaciones, Jesús dice, reconcíliate primero con tu hermano, o sea, que ni Dios ni la oración son primero. En cierta manera, lo es el prójimo. Ustedes están viendo aquí esta declaración de Jesús Adrián Romero. O sea, Dios no es primero, la adoración no es primero, sino la adoración, sino que lo primero es el prójimo. Nosotros debemos amar primeramente al prójimo después de Dios. O sea, que eso va completamente contra el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, que Jesús Adrián Romero se cree más inteligente que Jesús. Que Jesús Adrián Romero se cree más inteligente que Dios. Nosotros debemos amar a Dios primeramente y luego al prójimo. ¿Por qué? Porque es un mandato de parte de Dios. Nosotros debemos amar al prójimo, sí, y debemos hacer ese mandamiento
de reconciliarnos primero con nuestro Dios para luego ir, de reconciliarnos primero con el prójimo para después ir delante de Dios, sí, porque es un mandato que Dios obedece. Ahí no nos está diciendo que el prójimo está primero, ahí nos está diciendo que nosotros debemos obedecer ese mandato que Dios nos dice, que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y que primeramente vayamos y le pidamos disculpas y que nos arreglemos con él y luego vamos delante de Dios. Ahí nos está diciendo que verdaderamente la forma de amar al prójimo es obedeciendo lo que Dios está diciendo. Ahí no está diciendo que debemos amar al prójimo primero. Ahí está diciendo que primero arréglate con tu prójimo y luego verdaderamente vas a amar a Dios de corazón. Amamos a Dios, sí, pero ¿cómo le amamos? Obedeciendo su palabra. Miremos qué nos dice la palabra. Miremos qué nos dice, porque dice la palabra claramente en el libro 2 de Timoteo 3, 2 y 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces hay personas que se aman así primero y es una referencia a los hombres de los últimos días. Se amarán más ellos que a Dios. Entonces nosotros nos amamos a nosotros cuando amamos a Dios primeramente. Y esto de Jesús Adrián Romero, de que amemos al prójimo primero, o sea que primero está el prójimo y después Dios, es antibíblico. El razonamiento de Jesús Adrián Romero simplemente viene de la iglesia emergente. Todo está centrado en el hombre, en el yo, en tú serás un campeón, príncipes, reyes y sacerdotes. Dios, porque eres un príncipe, Dios te llamó para esto, para aquello. Está relacionado con el humanismo, hermano. El humanismo ha secuestrado los púlpitos. Ya no es la palabra de Dios lo que diga, sino lo que diga el hombre. Ya no es lo que dice la palabra, es lo que diga el hombre. Y lamentablemente Jesús Adrián Romero confundió a muchos y nosotros como cristianos debemos aclararlo. Nosotros como cristianos debemos aclarar estas cosas, hermano. Debemos decir la verdad siempre, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, hermano. En tercer lugar, el tercer punto es que Jesús Adrián Romero dice lo siguiente. Permíteme hacer otra declaración fuerte. Nadie puede amar a Dios primero. Y entonces pone un ejemplo. Como el hijo pródigo regresó a casa, no lo hizo porque amaba o extrañaba al padre. Lo hizo porque tenía hambre. Todos nosotros nos acercamos a Dios no porque nos impulsa el corazón, más bien nos impulsa el vientre, es decir, nuestra necesidad. Ahora, Jesús Adrián, esto no es todos los casos. Esto no es en todos los casos. A Jesús muchos le seguían porque te estaban buscando la comida. Muchos siguen hoy a Jesús, es cierto. Aquí tienes, en cierto sentido tienes razón. En cierto sentido tienes razón. Pero, ¿qué hay de Pablo? ¿Qué hay de Juan? ¿Qué hay de Marcos? ¿Qué hay de Lucas? ¿Qué hay de Isaías? ¿Qué hay de Jeremías? ¿Qué hay de Ezequiel? ¿Qué hay de Abraham? ¿Qué hay de Moisés? ¿Qué hay de todos los apóstoles que dieron su vida? ¿Qué hay de los padres de la iglesia? ¿Qué hay de todos ellos que dieron su vida por el Señor, que lo amaban verdaderamente primero a Él? ¿Qué hay de todos ellos? Hay cristianos que aman al Señor sin necesidad, y las cosas que nos dan simplemente es por gracia. Todo lo que viene de parte de Dios es por gracia, todo lo que nos da y todo lo que recibimos por gracia. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su evangelio, gracias a Dios por Cristo. Y amamos a Dios no porque nos da, ¿verdad? Hay personas que están detrás del dinero, detrás de una casa, detrás de un carro, sana a mi esposa, haz esto, haz aquello. Pero los que verdaderamente aman a Dios, lo aman porque verdaderamente Él es el rey de su vida. Los apóstoles, los discípulos del Señor, los profetas mayores, los profetas menores, las mujeres del tiempo de Jesús, amaron a Jesús primero y seguían a Jesús a donde quiera que vayan. Y muchos siguen a Jesús hoy día y hacen lo mismo. Entonces esto tampoco refuta que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios de todas las cosas. Estas tres declaraciones que hace Jesús Adrián Romero nos está guiando a amar primeramente a los hombres. Nos está guiando a un humanismo superficial. Nos está guiando a ser
lo que nosotros tengamos de perspectiva y no hacer la perspectiva bíblica de todo el consejo de Dios. Jesús Adrián está alejando de la verdad, lamentablemente. Entonces, en estos 3 puntos, Jesús Adrián está completamente equivocado. Tenemos que entender que verdaderamente nosotros debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Y la palabra es clara, es explícita. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí lo dejo, hermano, de verdad. Primeramente hay que amar a Dios y después a nuestro prójimo. Es una realidad. Jesús Adrián no refutó nada, no aclaró nada, simplemente dejó al pueblo más confuso, diciendo que primeramente es a nuestro prójimo, aún la oración a Dios, aún que Dios en primer lugar como mandamiento. Tristemente, aunque Jesús Adrián trató de aclarar algo, lo que hizo fue traer más confusión. Esperemos algún día se arrepiente de esto mismo, ¿verdad? De esta enseñanza no bíblica, antibíblica, antiteológica, filosófica, ¿verdad? Y como dice la palabra en Colosenses 2, 8 y 9, ¿verdad? No se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, ¿verdad? Tengamos y estemos más pendientes de lo que dicen las Escrituras. Lámpara es mis pies tu palabra, dice el libro de los Salmos, y lumbrera mi camino. Segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sin más nada que agregar, lo dejo hasta aquí, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigamos adelante peleando la batalla de la fe. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.